Hola, la materia se llama cálculo diferencial. La profesora es Estela Domínguez Hernández y los integrantes del equipo Fabián Alexander, Alberto Altamirano Alducin, Brian Sánchez, Miguel Ángel Pichón. El tema que vamos a tratar hoy es funciones trascendentes. Una función trascendente son aquellas que no pueden ser expresadas por una combinación finita, como lo son la suma, la resta, la multiplicación, la división, las potencias o raíces cuadradas. Las funciones trascendentes se pueden dividir en tres, que son exponencial, logarítmica y trigonométricas. Vamos a ver primero la función logarítmica. Ok, la función logarítmica se representa con un logaritmo nepteriano, del cual es el logaritmo es el que proviene de la base e, o sea, este que es igual a 2.47. El logaritmo se expresa de esta manera: x es igual a e sobre y, donde cualquier valor que nosotros pongamos en x me va a devolver el exponente al cual se lo estoy yo elevando. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si por ejemplo yo aquí pongo la opción, la función de x es igual a e sobre 3, me va a devolver el exponente 3, nada más de la función. El dominio de esta función son todos los números reales mayores a cero o iguales a un número real, y la imagen es todos los números reales de la función. Entonces esta función se hace de la siguiente manera: como ya vimos, x es igual a e sobre y. Entonces esto dice que cualquier valor que nosotros le agreguemos a x nos va a tener que devolver el exponente. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ya expliqué hace rato. Si la función de x es e sobre 3, lo que me va a devolver al hacer las operaciones va a ser el exponente al cual lo estamos elevando. Si e es igual a 2, me va a devolver 2. Si e está sola, me va a devolver 1 porque el exponente a lo que se está elevando es 1. Si la función es igual a 0, me va a devolver 0 porque no se está elevando a nada. Y en cambio, si son números negativos, pasa lo mismo. Si se eleva a menos 1, me va a devolver menos 1. Si se eleva a menos 2, menos 2. Y si se eleva a menos 3, menos 3. Ahora vamos a ver cómo se ve en la función. Se expresa de la siguiente manera, en donde se colocan los puntos. Entonces va desde acá abajo, que sería menos 3, menos 2, menos 1, y no va a tocar 0 porque esta función se caracteriza por todos los números reales que son mayores a 0 sin tocarlo. El único 0 que va a haber en toda esta función va a ser el 1, que es el que está acá, que es la única vez que toda la función va a tocar el dominio, bueno, más bien el rango de x 0, que va a ser acá. Después de eso va a seguir subiendo con los valores infinitamente hasta donde se los demos. Otras características es que esta es una función creciente que va desde abajo sin tocar el eje de las y. En este lado de los negativos no lo va a tocar, va a estar muy cerca pero no lo va a tocar. Y va a ser esta curva en cero porque no se puede cero, va a tocar 1 porque 1 te va a dar 0, y va a subir infinitamente crecientemente desde abajo hacia arriba. La otra, aparte de la logarítmica, es la función exponencial, que es la siguiente. Una función exponencial es aquella en donde la variable independiente en el exponente de una constante, o sea, esta, función de x es igual a sobre x, es donde a pertenece a los números reales y también tiene que ser mayor a 0 o distinto a 1. Esa es la regla. Entonces a pertenece a todos los números reales, tiene que ser mayor a 0 o igual a 1. El dominio son todos los números reales, abarca desde
positivos hasta negativos, y su imagen son todos los números reales mayores a ceros. La imagen es como se ve en la función. Entonces, a ver, pausala. Entonces, cuando f, ya en la función, en esta, sería la función de 3, o sea, en la posición 3 de x, a va a ser el exponente elevado a la tercera, f2, la de aquí, va a ser elevado a la 2, f1 a la 1, f0 va a ser igual a 1. Entonces vamos a pasar con el lado negativo. F menos 1, cuando x es menos 1, es elevado esto a la menos 1. Y así sucesivamente con menos 2 y menos 3. Van a ser elevados a la menos 2 y a la menos 3. Entonces, unas características de esta función, o al menos en su representación, es que cuando a es mayor que 1, que es la línea roja de aquí, es una función creciente. Es una función creciente porque todos los valores que nosotros pongamos va desde negativo, que sería a menos 1, menos 2, y bueno, colocando los puntos va a empezar desde los negativos y va a empezar a subir hasta todos los números reales positivos, haciendo una curva hacia arriba. En cambio, si a es menor que 1, va a ser decreciente. ¿A qué se refiere? Que cuando nosotros pongamos los números de a elevados a un exponente negativo, los van a empezar desde arriba. La función va a empezar desde arriba, y cuando empecemos a poner los números positivos, los números reales positivos, la función va a empezar a caer. Va a empezar a bajar hacia los números positivos, los números reales positivos. Otra característica es que nunca va a tocar el 0 en ninguno de los dos casos. Siempre va a pasar por 1, porque 0 es igual a 1 y por eso se intersectan ambas acá. Entonces la roja es creciente porque va desde los negativos hasta los positivos en ascenso, y la otra es decreciente porque va desde los números negativos, desde arriba, y cuando llega a los positivos baja y toca el eje de las X. Nuestro siguiente tema se llama funciones trascendentes trigonométricas. Estas son gráficas de las funciones del seno, coseno y tangente. Todas estas funciones son periódicas. ¿El por qué periódicas? Porque tienen un ciclo o periodo que se repite indefinidamente. En este caso tenemos dos métodos para hacer esto. El primer método es por tabulación y el segundo método por proyecciones en radianes. En este caso vamos a explicar el segundo método. Esta va a ser la gráfica que vamos a hacer, que va a ser de X y vamos a hacer un círculo y una línea hacia el eje X, hacia el eje del círculo, que va a ser 0. En este caso lo primero que vamos a hacer es encontrar la distancia del punto 0. En este caso nos vamos hacia el eje X, que va a ser este de acá, o el eje 0. Y tenemos que encontrar la distancia de 0 hacia el punto A, que va a ser acá. O sea, estos dos puntos marcados. Y después vamos a hacer un arco de 0 grados. Entonces, ¿esto a cuánto va a equivaler? 0 para la distancia de A va a ser 0, porque sigue dentro del mismo eje de X. Y entonces el arco de 0 igual marca 0. En este caso lo graficamos aquí, que va a ser este punto medio, 0, entre X y Y. Este va a ser nuestro primer punto. Ahora lo siguiente que vamos a encontrar va a ser pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. En este caso vamos a encontrar pi medios. Nos vamos a ir de igual manera hacia el círculo o hacia el eje de X o eje de 0. Y vamos a trazar un arco que va a ser desde el punto A hasta el punto medio de arriba del círculo, que va a ser representado por pi medios. Y trazamos la línea
de acá, de punto a punto, para encontrar nuestra distancia, que es desde el eje X hasta pi medios. En este caso va a ser seno de pi medios es igual a 1. ¿Por qué a 1? Porque ese es nuestro radio que nos pedía, que es igual a 1. Y aquí graficamos, que es seno de pi medios es igual a 1. Nos vamos a la gráfica de X y Y, encontramos el pi medios y encontramos el 1, que es este. Y graficamos el punto y colocamos líneas punteadas. Este es nuestro segundo punto que encontramos. Y así sucesivamente con los demás, que es pi, 3 pi medios y 2 pi.